Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. A lo largo de este mes de mayo hemos estado hablando de la Santísima Virgen, aprovechando la Espadaña. Pero en este caso estamos en el último viernes de mes y como todos los últimos viernes de mes tenemos la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y vamos a irnos en este capítulo de vida y obras en el regreso de Santa Teresa de Andalucía hacia Castilla, pasando por Almodóvar, Malagón, Toledo y llegando a Ávila. Pero esto y más vamos a escucharlo en este programa que ahora iniciamos. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Un gusto de vuelta a vernos aquí en La Espadaña, en Radio María, en este viernes del mes de mayo. Que como decíamos que nos estábamos dedicando al mes de la Virgen, pero bueno, hay que hacer esta parada en La Espadaña para entrar de vuelta en vida y obra de Santa Teresa, y en este caso una Santa Teresa que recorre mucho campo, porque viene de Andalucía hasta Ávila. Sí, que viene y que por tanto también tenía toda esta experiencia de naturaleza de todo tipo que ya hemos visto, ¿no? Y vamos a contar lo primero, es que subiendo de Andalucía, que subía con su hermano y con su sobrina Terecia, pues ocurrió un hecho que cuentan las crónicas, que es muy curioso, pero que viene a demostrar esto de estar en el campo, ¿no? Y de ir por allí. Y es que, bueno, que se pusieron un poco a descansar y de repente pues se le metió dentro del hábito una salamandra. ¿Ah, sí? A Santa Teresa. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Bueno, lo voy a contar, ¿no? Porque como siempre tenemos a alguien que nos cuenta las cosas de la santa, en este caso el padre Gracián. Yo aquí veo que fue la santa la que se lo contó a su confesor. Sí, sí. Y menos mal que hay apuntes, sea de compañeros de viaje como compañeros de vida. Así que dice, oh mi padre, esto lo cuenta Santa Teresa, dice, oh mi padre, qué desastre acaeció, que estando en una parva, cabe una venta que no se podía estar en ella, entráseme una salamanquesa y lagartija entre la túnica y la carne en el brazo, y fue misericordia de Dios no ser otra parte, que creo que muriera, según lo que sentí, aunque presto la asió mi hermano y la arrojó y dio con ella a Antonio Ruiz en la boca. Wow. Menuda experiencia. O sea que la pobrecilla dice, bueno, menos mal que fue en el brazo, ¿no? Y el miedo la impresión de... ¿Cuántas facetas de Santa Teresa en este ámbito como andariega de lo que supuso el contacto con la naturaleza, con todo lo que es pues estar transitando por ella, pernoctando y tantas cosas? Claro. Y que no están escritas, María Ángeles, muchas de ellas. Lo bueno es que al final, como Santa Teresa ya tenía pues todo el mundo consideraba que era una santa y que había que ir recogiendo todas sus cosas, pues tenemos todo tipo de anécdotas recogidas por distintas fuentes. Uh-huh. No solo están en el libro Fundaciones, sino claro, como vemos en cartas, en otros libros. Y luego también que ella hacía de estos andares un convento ambulante. Entonces, claro, había monjas alrededor, había capellanes, sacerdotes, que fueron recogiendo algunas de estas florecillas. y lo iban contando y la vemos a la santa, ¿no?, cómo reacciona. Bueno, pasaron también por Almodóvar, donde ya había un convento descalzo. Me ha parecido muy bonito y recojo un fragmento del libro de peregrinación de Anastasio, del padre Gracián, porque nos cuenta un poco sobre este convento, en breves líneas. Dice así: este convento se fundó tomando los frailes el cargo de leer gramática a los estudiantes del pueblo, y con el sueldo que solían dar a un preceptor y algunas limosnas se sustentaban muy bien. Y si algún fraile estaba falto de gramática, le enviábamos a estudiar a este convento. Uh-huh. Bueno, pues tenemos un primer colegio, una primera universidad mística, un primer sitio, ¿no?, donde, por una parte, educar, ¿no?, como estamos viendo, a las personas, a los jóvenes de los alrededores, ¿no? Sí. Y por otra parte también como el germen de la formación de los frailes,
que luego se extendería también a toda la Orden del Carmelo. Me ha hecho pensar, María Ángel, muchas veces cómo estas fundaciones, que lo que son, digamos, pueblos, ciudades rurales, de campo, cómo se hicieron presentes los frailes, sean carmelitas, como estamos viendo en este caso, como franciscanos, y fueron realmente el germen cultural, espiritual de estos lugares, que hoy es para mirar en esta España vacía, que permanecen muchos de estos conventos, monasterios, subsisten, y que fueron puntales y además que fueron, pues ya digo, sustrato de una formación de generaciones en todo el ámbito. Sí, sobre todo porque como hemos leído aquí, ¿no? O sea, se pasa de un preceptor particular, es decir, de un maestro que educaba a unos jóvenes, de unas familias que lo podían permitir, a una educación más general, porque lógicamente en estas escuelas pues había profesores de diferentes formaciones y con diferentes ámbitos de estudio, y con lo cual poco a poco la educación fue cada vez más completa, y eso exactamente ha seguido y sigue todavía en España, siendo una de las bases de la educación. Y ha hecho que hayamos tenido, vamos, santos, por citar alguno, y propio de este ámbito que estamos, como San Juan de la Cruz, de una extracción de clase social baja, con una situación de orfandad, de pobreza, y en cambio, pues los estudios que recibió desde niño. Claro, y por ejemplo, otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, padre, es que este era el pueblo de Juan de Ávila, con lo cual pues vemos, ¿no? Este colegio de la Orden Descalza, pues realmente, como vemos, tiene sus frutos en santos y maestros tan impresionantes como el propio San Juan de Ávila, ¿no? Por tanto, muchas veces las cosas comienzan así de manera sencilla y al final pues llegan a constituirse, como estamos hablando, en germen de algo importante. Así que, bueno, luego fueron de Almodóvar, fueron por camino de Ciudad Real, llegaron a un lugar que era el origen de la familia de los Cepeda, ¿no? Ya que don Juan de Sánchez era de Toledo, pero sí que era de la familia Cepeda. Y luego llegaron a Malagón, ¿no? Estamos ya en el año 1576, llegaron el 11 de junio, o sea que estamos en plena primavera, como ahora en este momento. Y ahí se encontró que las condiciones del convento en cuanto a su salubridad y terminación pues no eran las adecuadas, y a esto ella achacó la enfermedad de la madre priora, que era Brianda de San José. Entonces fue una de las cosas que a la santa la empujaron a tener que dirigirse a su querida amiga doña Luisa de la Cerda para decirle que no había cumplido su palabra de rematar la casa, de hacerla pues con una mejor terminación para que se pudiera llevar a cabo la vida conventual. Y realmente estaba muy preocupada, ¿no? por la madre Brianda, que según Santa Teresa pues era lo mejor que tenía, ¿no? Perderíamos el mejor sujeto que tiene la orden, quedaría perdida esta casa sin ella. Y bueno, es verdad que para la madre, pues sí, esta madre Brianda era lo mejor, pero ya que vamos conociendo a la santa, vemos que esta opinión tenía de prácticamente todas, porque siempre que habla de alguna de las, sobre todo de las monjas que más han sido las que han dirigido toda su obra y su reforma, siempre hablan estos términos, ¿no? De profunda admiración de ellas, ¿no? Y de saber la valía que tenían, en este caso la madre Brianda. Haciendo memoria de las carmelitas que Santa Teresa tuvo en su inicio, uno ve cómo Dios regala pues estas, digamos, cofundadoras que llevan adelante una misión que está por realizarse, que no existe y que fueron piezas claves. Estamos en esta época ya tocando el final de la Pascua de Pentecostés, con Pentecostés, pero uno ve en el cristianismo también, el inicio de la Iglesia, las figuras que destacan, el San Pablo que estamos leyendo, en fin, San Pedro, San Juan, y de los primerísimos padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía. Entonces, en Santa Teresa estas grandes prioras que ya tuvo, María de San José, María de Jesús, Ana de Jesús, la Madre Brianda, en fin, un buen listado. Sí, que realmente toda la reforma de Santa Teresa no hubiera sido nada si no hubiera tenido a estas hijas que al final fueron las que fueron difundiendo por España y luego por toda Europa todo el legado de la madre, ¿no?
Y después de estar en Malagón, pues llegaron a Toledo y claro, la santa iba dirigida, completamente a encontrarse con doña Luisa de la Cerda, ¿no? Y dice ella, en una frase que he recogido yo, no salir de allí hasta que doña Luisa dé algún medio en esta casa. Dijo, yo me quedo con mi amiga ahí y la voy a estar todo el rato diciendo que se ha comprometido a terminar esta casa y que no lo está haciendo. En ese momento, su hermano Alonso y su sobrinita, que subían con ella desde Andalucía, se fueron para Ávila. Y la santa se quedó en Toledo durante bastante tiempo y se empezó a ocupar pues, de los problemas de Malagón, pero también aprovechó este momento que estaba aquí para conseguir esto, para dedicarse a escribir, ¿no? Porque es curioso cuando analizamos dónde escribió Santa Teresa sus libros y nos encontramos que el sitio donde más escribió fue Toledo, ¿no? Ahí escribió, por ejemplo, el libro de la vida, el comienzo de Camino de Perfección, las constituciones que se las había mandado y las hizo en este momento que estamos hablando, se las había mandado a hacer el padre Gracián, redactarlas, porque lógicamente estas ya estaban habladas y estaban tratadas, y también el modo de visitar conventos descalzos, y también en este momento pues las fundaciones, ¿no? Hasta este momento que vamos. ¿Qué es lo que yo he pensado, padre, sobre el por qué Toledo, la santa escribe tal cantidad de obra y ha tenido este tiempo para poder hacerlo? Pues me he recordado a la gran escritora Virginia Woolf, que dice que una mujer para poder escribir lo que necesita es una habitación propia. ¿No? Una habitación propia. Pues es fácil entonces. Entonces, la pobre santa, y a independencia económica, dice también Virginia Woolf. Es decir, la santa era lo que necesitaba, tener un sitio y una habitación para poder escribir. Sabemos que cuando andaba por ahí de fundaciones, pues la pobre tenía que escribir por la noche, que es todo lo dijimos en el programa anterior, todas sus cartas y sus obras las tenía que hacer durante toda la noche escribiendo. Entonces, el poder estar en un sitio y dedicarse durante el día, la mañana, la tarde, a escribir tranquilamente, pues eso dio sus frutos. Y lo del tema también de, como dice Virginia, de tener una independencia económica, pues en este caso también, porque claro, no se tenía que preocupar de qué comprar, qué hacer, sino que doña Luisa en su palacio se lo daba todo hecho. Con lo cual ella simplemente se dedicaba a escribir todas aquellas cosas que tenía que hacer y que tenía que ir poniendo, ¿no? Con lo cual, bueno, la inspiración, padre, a veces también va de la mano con estas situaciones, no cabe duda. ¿no? Así que podemos decir que creo que hay dos grandes tinteros en la vida de Santa Teresa que le hizo tener esa posibilidad que bien menciona María Ángeles. Una fue Toledo, la casa de doña María Luisa de la Cerda, y otro fue su convento de San José, que quizás ahí se tenía que preocupar de qué comer y qué había en el almacén, en la despensa, pero vamos, donde también se sintió inspirada y en su celda pues desarrolló todo lo que desarrolló, sí, que fue otro gran tintero. Ella siempre decía que los años más felices habían sido estos años de San José, y también es probablemente por esto, ¿no? Porque estaba viviendo en su casa reformada y porque podía dedicarse a escribir. O sea, yo creo que todas las personas que escriban pueden entender esto perfectamente. O sea, hay muchas veces que se tienen muchas ganas de contar cosas, de dar testimonio, de escribir, y no tienes tiempo. Y entonces el que la vida te dé la posibilidad, porque a veces pues un acontecimiento como estos te lo presente, pues es una oportunidad grandísima para poderse poner a escribir, y eso también nos lleva a los autores pues a una gran paz interior, decir, qué bien, estoy haciendo todo eso que tenía que hacer. Qué maravilla. Sí. Muy bien, pues tenemos a Santa Teresa que regresa de Andalucía y en Toledo, una vez que está en Toledo y pasa ese tiempo en casa de doña María Luisa de la Cerda, ¿cómo prosigue? Pues ya la tenemos que vuelve a Ávila, porque bueno, ya empiezan a llegarle noticias pues a través de su familia y a través de sus monjas, de que realmente en Ávila lo que hay es un verdadero mar tempestuoso, en palabras suyas. Hay un lío muy grande, ¿no? Sí. Que vamos a ir un poco desmenuzando y viendo, porque todo esto va a ser un poco
lo que va a vivir la santa, ¿no? Muchas zozobras y muchas preocupaciones que va a vivir la santa en lo que le queda de vida, ¿no? Aparece un hombre, un carmelita calzado, que va a levantar mucho este mar tempestuoso, podemos llamarlo así. O sea, es un agitador del mar. ¿Cuál era el nombre? Jerónimo Tostado. Sí. Que, bueno, comienza, pues lo primero atacando al padre Gracián, e intenta, como podía, pues dejar a Santa Teresa fuera de la Encarnación y parar sus fundaciones. Bueno, yo cuando he visto todo esto que acabo de narrar, es decir, esta animadversión hacia Gracián y el intentar dejar a la santa fuera de la Encarnación, me he ido un poco a ver quién era este padre Jerónimo Tostado. Y me he encontrado que era natural de Lisboa, que tomó el hábito calzado en Lisboa, perteneció a la provincia de Cataluña durante un tiempo, era doctor en teología, era muy apreciado por el padre Rubeo. Y bueno, pues el capítulo de Piacenza, en mayo de 1575, lo nombró visitador de los carmelitas de España. Y entonces en este momento es cuando llega, justamente llegó a Madrid y se encontró en una calle de Madrid con el padre Gracián. Se encontraron en la calle. Y dicen las crónicas que se hablaron con extrema aspereza. Y el padre Tostado viene pues para plantarle un poco, controlar un poco al padre Gracián, es decir, coger el poder que él tenía como visitador, y lo que necesitaba pues era contar con el rey, tener el consejo regio, y no lo obtiene al principio. Y entonces empieza pues todo un momento de gran tensión entre distintas partes. Por una parte, el padre Gracián y la madre Teresa, y lo que es el Carmelo Descalzo que se estaba llevando a cabo. Por otra parte, estos carmelitas calzados que intentan que la reforma, en vez de hacerse desde fuera, se haga desde dentro, y por tanto quieren ir quitando poco a poco los poderes a los visitadores, en este caso al padre Gracián. Por otro lado está el rey, que como vamos a ir viendo a lo largo de los programas, pues estaba casi siempre, según he analizado yo, al lado de la madre Teresa en sus opiniones, aunque algunas veces también contradecía lo que ella pensaba, pero siempre fue un apoyo, y siempre en este caso, como vemos, está apoyando al padre Gracián frente a este padre Jerónimo Tostado. Y por otra parte está el Papa, o sea que son una serie de distintas estancias que van a funcionar en este momento. Es decir, que estamos en un mar que es un verdadero barullo o batalla entre los visitadores y los contravisitadores. En este caso, visitador, que sería el padre Gracián, y este contravisitador, ¿no? Y la pobre la santa nos decía en una carta en la carta 185, nos dice, ¿no?, una frase que he recogido yo, ¿no?, que dice: no parece sino una comedia. Es decir, realmente era un momento convulso, y que a ella le parecía incluso que tenía tintes de comedia, en el sentido trágico, podemos decir. Comenzaba, por tanto, una catarata de problemas y desavenencias. El padre Gracián, en su trabajo como visitador de conventos, pues vio que el prior de Almodóvar, Baltasar de Jesús, Baltasar Nieto, pues que bueno, que durante 10 años pues no había dado ningún tipo de problemas, empezaba ya a dejar un reguero de cosas que no le gustaban, y por tanto ya su ejemplaridad pues ya estaba muy en contradicho, o sea. Sí. Y entonces dijo que le mandó confinar en Pastrana, en el convento, pero él cogió y se escapó de allí y huyó a Madrid. Y entonces el padre Tostado le envió a buscar, y entonces le dijo que aceptara su obediencia y que lo amparaba como vicario general de la orden. Aquí pues se veían las mañas del padre Tostado contra Gracián, y fray Baltasar declaró ante el rey con un montón de calumnias para ayudar a lo que quería defender el padre Tostado frente al padre Gracián, ¿no? Y en eso fue ayudado de un descalzo lego que se llamaba Fray Miguel de la Columna, al que la santa, bueno, lo consideraba falto de juicio. Pero bueno, este fraile, que era más débil y que por tanto podía dar
incluso un falso testimonio, pues fue el que se cogió para poder empezar a levantar calumnias contra el padre Gracián. Pues llegaba hasta a pintar al padre Gracián como un Don Juan de las monjas. O sea, llegaban las acusaciones ya a un nivel, podemos decir, muy duro y muy injusto, ¿no? En el juicio, bueno, pues fueron descubiertas todas las mentiras de este señor Miguel de la Columna y fue obligado el padre Fray Baltasar a retractarse de todo. Pero bueno, esto nos muestra un poco cómo estaba el panorama en la orden. Ahora, esto se contradice, María Ángeles, a lo que acabamos de decir hace un momento, de cómo Santa Teresa contó con unas mujeres excepcionales que hicieron posible el sueño de la Reforma. Pero hay que decir que del lado masculino varonil, la pobre se encontró con unos personajes todo lo contrario, como estamos aquí mencionando, de este fraile Miguel de la Columna, no solamente ya Baltasar Nieto, sino sus hermanos también de sangre, los padres Nieto, el padre Doria, el padre Tostado, en fin, interesante. Entraron, el mar convulso que se vio Santa Teresa. Entraron en la orden ya estando formados en otras... pues en otra educación teológica y vital, y entonces entraron a la orden, intentaron copar los puestos, que no querían que lo coparan los jóvenes que estaban allí, y por tanto la santa empezó poco a poco a ver que había una verdadera lucha por eso dentro de la propia orden. Y como vemos, las batallas llegaron a un punto que vamos a tratar en el programa siguiente, padre, vamos a verlo un poco ahora, que es el suceso de Ávila, que a mí me parece como de lo más tremendo de la vida de la santa realmente, ¿no? Sabemos que en este año, en el año 1577, pues había elecciones a priora en la Encarnación y a la santa, bueno, pues le recuerda lo del priorato que estaba vivo, y el padre Tostado veía en esta elección que podía hacer algo y empezó a mover fichas para impedir y para que las cosas se hicieran como él veía. Bueno, vamos a ir viendo todo este proceso de suceso de Ávila tan convulso, en el que las monjas de aquí de la Encarnación sufrieron muchísimo. Y vamos a ver va un poco a ser cómo súper termina. interesante, como siempre María Ángeles, que decía a nuestros oyentes, no se lo pierdan, próximo programa de último viernes de la Espadaña en Vida y Obra de Santa Teresa. Simplemente decir que entre toda esta cosa convulsa pues está la detención de Fray Juan de la Cruz y el Fray Germán de San Pablo aquí en la Encarnación y la prisión de San Juan, en fin. Un momento realmente, como hemos dicho, de mar tempestuoso. Nos quedamos aquí, en Ávila, nunca mejor dicho, María Ángeles. Muchas gracias una vez más por esta exposición tan hermosa sobre Santa Teresa en este regreso hacia Ávila, y continuamos aquí en Radio María el próximo viernes, si Dios quiere. Un saludo, a seguir leyendo. Llegamos al tema de nuestro programa hoy de la Espadaña, que siempre nos sabe a poco, y en este caso con la vida de obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, en el que hemos hecho un recorrido en lo que viene a ser el libro de las fundaciones de esta Santa Teresa, de regreso de Andalucía, de la fundación de Sevilla, pasando por Almodóvar, por Malagón, Toledo y llegando aquí a Ávila. Y nos quedamos aquí en este llamado suceso de Ávila en 1577, así que no se lo pierdan. Les esperamos para la próxima Espadaña, Dios mediante, aquí en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.